Listo, veamos la solución a la prueba corta 9. En esta prueba corta tenemos que es una empresa que compra tablas estándar de 25 pies de longitud. No nos hablan en ningún momento del ancho, o sea que el supuesto es que todo es del mismo ancho, ¿cierto? Y tenemos es que cumplir con unas longitudes, ¿ya? Entonces a nosotros nos dicen que vendemos 3 tipos de tablas, de longitud 7, 9 y 11 pies, y que tenemos una demanda de ese tipo, de esas tablas. Entonces hay 5000 unidades para tabla de 7 pies, 1200 para tabla de 9 pies y 300 para tabla de 11 pies. También nos dicen que los ingenieros de esta empresa ya han estudiado los posibles patrones de corte y han encontrado que con 25 pies pueden hacer patrón de corte tipo 1, que hace 3 tablas de 7 pies y ya no queda para hacer más tablas. Patrón de corte tipo 2, que les permite hacer 2 tablas de 7 pies y una de 9. Patrón de corte tipo 3, así sucesivamente. O sea que si yo decido cortar una tabla siguiendo el patrón 6, puedo obtener 0 tablas de 7 pies, 0 tablas de 9 pies y 2 tablas de 11 pies. Y allí en todos los casos, bueno, no sé si en todos, en muchos de esos casos se desperdicia algún material. ¿Listo? O sea que una vez yo tome la decisión de producir utilizar un cierto patrón de corte, yo ya sé cuántas tablas de tamaño 7, tamaño 9 y tamaño 11 me salen de ese corte de esa tabla, y por rebote o como por extensión podría saber cuánto se desperdicia en cada corte de esos. ¿Listo? Entonces, yo puse allí que los conjuntos deben ser, uno de ellos los patrones de corte indexado con I, y el otro es el tipo de tabla indexado con J. Dime. ¿La pantalla me la puede compartir? Ah, sí, claro, espérame un segundito que se me ha olvidado. Ya lo hacemos. ¿Ahora mejor? Perfecto. Listo, vale. Bueno, entonces, miren. Íbamos en que los conjuntos son patrones de corte del P1 al P6 indexados con I. Y tenemos tipos de tablas según la dimensión pues que nos piden, que vendemos, que son de 7, 9 y 11. Parámetros. Yo tengo UP y J, unidades de tabla tipo J que se producen al cortar una tabla grande con el patrón I. Y esa es la tabla que está rodeada con un borde rojo, ¿cierto? Y demanda de la tabla tipo J, ese dato me lo daban en el texto. Yo lo copié allí abajito de la tabla. ¿Listo? Entonces, observen, este es uno de esos casos donde yo escojo el patrón, pero no escojo realmente cuántas unidades de cada tipo de tabla voy a sacar o cuántas unidades de cada tipo de tabla voy a cortar. Eso lo define es el patrón. Yo realmente la decisión que debo tomar es cuántas tablas de 25 metros voy a cortar con el patrón I. Y eso es todo lo que debo decidir. Entonces, allí, a ver, espérense. Sí, tablas de 25 pies, exacto. Voy a corregirlo allí. Entonces, a ver, acá. Tablas de 25 pies es acá, muy bien. Que se cortan con el patrón I. Listo. Veamos la función objetivo. La función objetivo era cortar la menor cantidad posible de tablas para cumplir con la demanda. Entonces esta es facilísima. Esta es minimizar Z igual a sumatoria en I de XI. Pues en ese caso porque es minimizar cantidad de tablas cortadas, ¿sí? Como si dijéramos cantidad de materia prima que voy a comprar. Más o menos es como la analogía. Vamos a hacer las restricciones entonces. La primera restricción es cumplir con la demanda
de cada tipo de tabla J. Entonces, esta restricción debe cumplirse para todos los tipos de tabla J. Y algo que yo haga tiene que ser mayor o igual que la demanda de J. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿cómo hago para saber cuántas tablas de 7 pies me van a resultar? Pues yo tengo que multiplicar cuántas tablas corto por el patrón I, y cada vez que haga ese corte, cuántas me salen de tamaño J. Y esta restricción, esta sumatoria, perdón, es en I, porque yo sumo todos los patrones de corte que use. Bueno. Y ya. ¿Qué más restricciones tiene el problema? Creo que no más. Una pregunta, adelante. ¿Para qué? Espere, le contesto esa pregunta, la contesto yo mismo. ¿Usaron binarias porque todos estos días hemos estado usando binarias? No, ahí está la entera. La X es entera. Porque usted no puede cortar tablas parciales. ¿Ya? Pero de todas maneras él sí tiene que hacer una elección. ¿Cuál corte le sale más favorable para suplir esa demanda? Ajá. Porque él no puede cortarlas todas, sino... ¿Cómo así que no? ¿Por qué no? No de poder, pues, sino que pues yo también lo veo para eso. Se llama Super Mario Bros. Ahí hay un hueco y ustedes cayeron. Cayeron en el hueco. O sea, yo lo pensé para escoger el tipo de corte, el patrón de corte. Pero entonces vas a usar solo un tipo de patrón de corte. No, porque entonces ¿para qué la binaria? no, pues sí, Ojo, póngale cuidado. Ustedes hubieran irremediablemente necesitado una binaria si el problema dijera, por ejemplo, que para usar una binaria había que hacer un alistamiento de las máquinas que generaba un costo fijo. Entonces cada vez que yo corte patrón tipo 1 tengo que hacer el alistamiento y me cuesta, me gasta tiempo. ¿Ya? Aquí no. Espérate que Luis Carlos quería preguntar ahorita. Dale. Sí, lo que pasa es que curiosamente sospeché que no tenía que tener binaria. Sospeché algo raro. Sí, no puse binaria, solo que al salirme así exactamente, pues ya empecé a sospechar de hecho de todo. Que algo que salga tan fácil. Entonces, ¿saben qué es lo más raro? Que no es la primera vez que se me quejan porque haya puesto algo muy fácil. sí. Profe, si no quería preguntar, Dime. lo que pasa es que yo puse, pues sí, no parece, sino que quiero ver o saber qué implicaciones tendría. Ya. Y yo la variable le puse X y J, tablas de 25 pies del patrón y con el resto para producir tablas de tipo J. Pero Me quedó todo así. cuando yo escoja cuántas tablas voy a cortar por cada patrón, yo en ningún momento puedo escoger cuántas tablas resultantes J me salen. Ya está preescogido. Ya los ¿cómo se llamará? Los moldes de corte de la empresa ya tienen eso predefinido. Supongamos que no se hace así, pero supongamos que tengo la tabla de 25, ¿cierto? Y yo hago como unas grandes cuchillas donde ¡clan! Con un solo golpe me sacan el patrón tipo 1, el patrón tipo 2, como si cada patrón fuera un troquel, ¿cierto? En ese caso, fíjate, yo no escojo cuántas unidades de tipo 7, tipo 9 o tipo 11 me van a salir cuando corto. Ya está preescogido, ya está preprogramado, ya está decidido previamente. Por eso se llaman patrones. De hecho, hay un problema típico de la investigación de operaciones, es cortar materiales. Porque este problema afortunadamente tiene un conjunto de opciones pequeño, ¿cierto? Pero hay problemas donde la cantidad de opciones es gigantesca. Entonces, generalmente se hacen como dos modelos. Un primer modelo para escoger los patrones y otro segundo modelo para escoger cuántos se cortan en cada patrón. Por decirte algo, para llevar de 1.000.000 de patrones posibles, llevarlo a 100. Y con esos 100 sí escoger cuáles se ejecutan, o cuántos se ejecutan, cuántas tablas se cortan por cada patrón. Porque esto es combinatoria en su más amplia posibilidad. ¿Sí me entiendes? Gustavo.
Profe, una pregunta. Sí. Pero si se meten las binarias, ¿no quedaría como una restricción redundante? Puesto que si es 1, pues da el valor de las unidades y las vas a comprar para el patrón de corte y... Pero ¿cómo usar la binaria? ¿Cómo usarla? Sí, ¿cómo se usa la binaria? Pues, digamos en mi caso, no sé, mis compañeros, la binaria tomaba el valor de 1 Sí. y se decidía utilizar el patrón de corte 1, Ujú. ¿cierto? Pues ahí entendemos que sí es redundante, puesto que evidentemente si se activa 1, pues el patrón de corte se va a usar, y si fuera 0, pues el patrón de corte no se va a usar, porque aquí sí simplemente toma el valor de 0. Mi pregunta es, como tal no afectaría el resultado, sino que sería una variable adicional que no tendría, pues, no afectaría. No sé. O sea, ya pensando específicamente en el resultado numérico, no sé. Pienso yo que debería dar el mismo resultado numérico, aunque probablemente al tener más variables y más restricciones estoy haciendo más esfuerzo de computación del que es necesario. Porque yo en un momento lo pensé como equipos, entonces si x es 0, pues entiendo que no hay un costo fijo que me involucre decir, no prenda el equipo que no vas a sacar ninguna... ¿Sí me entiendes? Entonces lo había, digamos, dimensionado por esa manera, pero evidentemente no hay costos, entonces pues no habría necesidad de esa binaria. No se necesita. Correcto, sí. Vale. Profe, yo combino las dos cosas que decían los Carlos del compañero. Si yo de todas maneras en la variable, yo le hice buen Henry y lo completé, digamos así, diciendo que el tipo de tabla J, ese tipo de tabla J no puede ser una constante ni una así. Espérate, algo le pasó al oro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Perdón. Nada, ¿todo bien? Bueno, no te creí que estaba, se quemó la casa tablas de Marcela, bueno. 25 pies que se cortan en el patrón I para producir tipo de tabla J. No, pero es que la variable así no... Pero ese tipo de tabla J puede ser, yo sé que es redundante, pero puede ser una constante, o sea, es lo que no me quedó claro a mí en ese pedazo. ¿Por qué no? Porque vos no estás escogiendo cuando tomamos una tabla de 25 pies y la cortamos por el patrón I, yo ya no escojo cuántas unidades de J me salen. Yo no lo escojo. Pero la tabla te está dando... Pero la variable es para escoger. Las variables no son parámetros. Sí, ese pedazo era pero si yo puse el J, digamos que el J siempre va a ser el patrón de corte 1, 3, 0 y 0. Eso va a ser lo que va a producir el patrón de corte 1. El patrón de corte J. Entonces eso va a ser como una constante. Eso es lo que yo no... Entonces no es una variable. Es incorrecto llamarla variable. Vos mismo estás diciendo, eso va a ser una constante. Sí, sí es. Es la que yo llamo UP. O sea que no es una variable. Dale. La primera. Lo que dice David sería exacto, o sea, el parámetro que usted ya definió, porque cuando uno le pone el parámetro, igual como estabiliza cada J, numéricamente digamos que daría lo mismo, pero no es una variable. La otra era que quería preguntar, si uno toma binaria y entonces ¿quiere decir que yo solo voy a elegir un patrón para diseñar todas las tablas? Pues no, depende de cómo use su binaria. Por ejemplo, como le estaba diciendo Gustavo, pues eso probablemente da lo mismo, pero es completamente redundante, es innecesario. ¿Sí me explico? Poner una binaria allí no agrega nada. Yo igual podría usar el patrón 1 y el 5, por ejemplo. Sí, y en cantidades diferentes, que es lo que te da la X. Sin que se anulen las fotos. Por ejemplo, yo lo pensé más, o sea, como el que voy a usar, lo pensé más por el que no voy a usar. O sea, yo definí la binaria era por si de pronto no iba a usar un patrón de corte. Entonces yo lo pensé por así, por eso lo definí. Entonces el X sí te da 0 si no lo usas. Sí, exactamente. Por eso, entonces, ¿para qué la binaria? O sea, mejor dicho, pongámoslo así. Esto les va a sonar muy bestia, pues, pero ustedes pueden haber pensado en el uso de la binaria de muchas formas posibles, pero yo lo que quiero que vean es que era innecesaria. Era innecesaria. ¿Ya? Entonces, miren, viéndolo ya resuelto, ¿no les parece que es muy fácil? Bueno. Yo declaré la variable tal cual como lo tiene usted ahí. Sí. Tablas de X tamaño que se cortan con el patrón I. Pero en la función objetiva lo multipliqué por el parámetro UP y J. ¿Por qué? O sea, mi variable es la cantidad de tablas que voy a cortar Y esa es la En cada patrón. en cada patrón. Pero
lo multipliqué por la cantidad de tablas que me salen con cada patrón. ¿Por qué? Pasó casi lo mismo que con la foto. Pero Está no sé, de otra manera. Claro. No sé cómo expresarlo en palabras, pero para mí era lo único. O sea, él me quedó exactamente igual que las restricciones. Pero entonces estabas planteando una restricción y no la función objetiva. Fíjate que la función objetiva era muy sencilla. Decía, queremos minimizar la cantidad de tablas que voy a comprar y cortar. Eso es. Ya. De hecho, fíjense, hay un bonus, ¿cierto? El bonus tenía una cosa muy interesante. Espérense, lo busco y lo miramos. Aquí abajito. El bonus dice, modifique el modelo para minimizar el desperdicio, es decir, todo el material que se compra pero no se vende. Resulta que yo vuelvo acá y voy a mirar aquí mis datos, ¿cierto? Entonces, yo puedo definir acá un parámetro que fuera, por ejemplo, no, lo voy a llamar D sub I, que es pies desperdiciados en el patrón de corte I. Ojo, es que esperes. Calma, pequeños saltamontes, calma. Hay otra clase posible de desperdicio. ¿Cuál 90? ¿Qué? No, estos manes están negociando las minitas ahí. Póngale cuidado. Miren que de 7 pies, miren la columna que dice 7 pies, que dice 3, 2, 2, 1, 0, 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo he producido 4.998 tablas de 7 pies con distintos patrones de corte y el último patrón de corte que me tiran es un 1? ¿Cuántas tablas terminé cortando para tamaño 7? ¿O cuántas tablas terminé produciendo de tamaño 7? 5.001. Puede haber unidades cortadas que no se van a vender. Eso hay que contarla en el desperdicio también. Por eso se llama bonus, porque no es botado, hay que echarle cabeza. ¿Ya? Pero el bonus no impide que uno saque 5. El bonus permite que uno pueda sacar 5.5, que no es lo mismo. Entonces, ojo, lo más fácil sería crear otro par de variables y organizar esto de otra forma. Las variables serían, por ejemplo, exceso sub J, ¿sí? Y fíjense cómo está la ecuación de demanda. La ecuación de demanda yo la puedo cambiar para que me incluya las de exceso. Yo le puedo decir XI por UPIJ. Esto es lo que yo produzco de tablas tamaño J, ¿sí o no? Menos la demanda de tablas sub J es igual al exceso de tablas sub J. Miren, aquí el punto clave es poner un igual. Entonces ahí que me va a decir, usted produjo 5.001 menos 5.000 que tenía que vender, igual a una que le sobró, y esa una la tengo que multiplicar por 7 porque yo estoy viendo desperdicios en pies. Entonces yo necesito multiplicar, mejor dicho, yo necesito que exceso sub 1 vaya multiplicado por 7, exceso sub 2 va multiplicado por 9 y exceso sub 3 va multiplicado por 11, y todo esto es desperdicio. O sea, el bonus no estaba peatonal, estaba sabrosito, estaba bueno. Dime. Haciendo la analogía con, pues, antes del bonus, Sí. el planteamiento, el XY es lo que nosotros compramos, ¿cierto? Sí, Y la sí. restricción de abajo sería lo que nosotros vendemos, porque supera la demanda. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál restricción de la abajo? única restricción. Esta. Esta. Sí. Entonces, si para el bonus yo se hubiese hecho lo que se compra menos lo que se vende y minimizar eso, o sea, cambiar la función objetivo, lo que se compra menos lo que se vende, la diferencia es el desperdicio, lo que queda en stock. Si lo puedes expresar en pies, eso es. Tiene que estar en pies. Porque ahí no me interesa la cantidad de tablas, sino la cantidad de material perdido. Como todo viene en el mismo ancho, entonces yo puedo usar unidad lineal, o sea, usar simplemente pies. Que todo viene en el mismo ancho y yo lo vendo en el mismo ancho, ¿ya? Pero si lo puedes expresar de esa forma, es decir, sumar el desperdicio que ocurre de forma
como inevitable cuando yo corto por cada patrón. Es que mírenlo en la tabla, yo creo que muchos lo pillaron fácilmente. En el patrón de corte tipo 1 se desperdician 4 pies. En el patrón de corte tipo 2 se desperdician 2 pies. En el patrón de corte tipo 3 se desperdicia nada. En ese no se desperdicia nada, porque es 14 más 11, ahí dan los 25. En el patrón 4 sería tampoco nada, porque es 18 más 7, ahí dan los 25. En el último, 9 más 11, 20, se desperdician 5. Ah, no, en el penúltimo. Y en el último se desperdician 3. ¿Ya? O sea que cada vez que yo escoja un X... ¿Cómo se queda ahí? No, también que creo que está de mamá. Ah, no, pero Juan Diego te abre. No, pero espérate. No, búscate aquí en la bolsita. Están en orden alfabético. Buscaste y me devuelves el sobrecito. Entonces, ese es un desperdicio, ¿cierto? Y el otro desperdicio es el de las tablas que produje, las tablas tipo J que produje por encima de la demanda. Eso es, ¿ya? Y fíjense que es un problema de estos, uno podría también tener costos fijos o costos de alistamiento o tiempos desperdiciados por alistamiento, gracias. En ese caso es inevitable usar la binaria, porque cuando yo escoja un patrón de corte tengo que pagar el costo fijo o el tiempo perdido como costo fijo, pues, ¿ya? Entonces eso es. Entonces, esta partecita última de acá del bonus, lo que yo diría es que para poder hacerlo completamente algebraico tocaría, bueno, en realidad, a ver, estas variables de exceso que yo inventé son simplemente para facilitar la escritura del asunto. Uno podría cuadrarlas con sumas y restas y ya. Y o sea que habría que inventar esta nueva variable y este nuevo parámetro, que es el de la longitud de cada tipo de tabla. ¿Listo? Y haciendo eso, ahora sí puede uno cuadrar todo el desperdicio, pero en términos de pies. ¿Listo? Bueno, voy a parar allí la grabación.